que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo número 2. Libro de Hechos, capítulo número 2. Quiero que me acompañe allí en su Biblia, allí en su casa, en su celular, no sé, que usted pueda leer conmigo. Es un pasaje que es muy conocido, muy leído, pero vamos a mirarlo en esta mañana. Vamos a observar qué es lo que la palabra de Dios nos quiere hablar, qué es lo que el Señor nos quiere decir a través de ella y nos quiere enseñar a cada uno de nosotros. Cada día, recuerde, es una enseñanza que el Señor nos da a través de muchas cosas. El Señor toma muchas cosas para enseñarnos y bueno, hoy quiero compartir la palabra a través de este pasaje. Libro de Hechos, capítulo 2, versículo número 1 en adelante. Libro de Hechos, capítulo 2, verso 1 en adelante. Quiero leer la palabra a favor de ustedes. Y dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente, dice el versículo 2, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Qué hizo ese viento recio? Dice que llenó toda la casa donde estaban todos ellos sentados. ¿Qué estaban haciendo? Esperando que llegara la promesa, ¿cierto? Dice el verso 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y el verso 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Qué bendición es la palabra del Señor. Y esta es una porción bíblica que, como decía antes, conocemos muy bien, pero es una porción bíblica que me enseña sobre fundamentos que debemos tener en nuestras vidas, principios que no pueden faltar en la formación de cada uno de nosotros. ¿Qué tenemos que tener? Una formación en medio de nuestras vidas. Amén. Y hay algo que es necesario que nosotros entendamos. Nuestra vida tiene que proyectarse todos los días al éxito. Yo sé que ninguno de los que estamos conectados, escuchando, ¿cierto? Escribimos en nuestro proyecto de vida fracasar. Yo creo que usted nunca ha escrito en su proyecto diario, en su proyecto de vida, que usted va a fracasar. Hay que ser loco, ¿cierto?, para escribir en un proyecto de vida que deseamos fracasar. Porque todos queremos llegar a tener éxito. Todos queremos alcanzar metas, ¿cierto? Si nos casamos, no queremos, ¿cierto?, que nuestro hogar termine o que nuestra relación de pareja termine en un divorcio. Si tenemos hijos, no queremos que nuestros hijos terminen, ¿cierto?, con vidas arruinadas. Si empezamos una empresa, ¿cierto?, no queremos quedar en la ruina, ¿cierto? Porque todos deseamos, como digo, éxito, tener éxito en nuestra vida y proyectarnos cada día al éxito. La iglesia que está en Hechos, en este pasaje del libro de Hechos, esta iglesia naciente fue una iglesia que atravesó momentos muy difíciles, atravesó momentos impensables, vivió circunstancias adversas. Las familias, muchas familias fueron arrestadas y hasta muertas, ¿cierto?, por abrazar ¿qué? La fe en Cristo Jesús. Hombres fueron lacerados, asesinados por abrazar a Jesucristo en su corazón. Pero escúcheme, esto no los hizo a ellos fracasados. Antes, todo lo contrario, ¿cierto? Fue una iglesia que andó en victoria, en medio de la adversidad, en medio de la dificultad. Fueron hombres y mujeres que disfrutaron grandes victorias. Y como usted y como yo, vamos a disfrutar grandes victorias. Estamos atravesando momentos difíciles. Momentos difíciles no solamente por la pandemia que se está viviendo,
Las familias están atravesando momentos difíciles. Los principios y los valores, cierto, morales, están en el peor momento. Los jóvenes, los niños están viviendo momentos críticos. Y la iglesia también está viviendo momentos críticos. Así que necesitamos pensar en el éxito. Necesitamos entender que Dios nos ha llamado para tener éxito y para ser una iglesia triunfante. Una iglesia como triunfante. Dígale por un momento ahí a la persona que quizás tienes a tu lado, vamos a ser una iglesia triunfante. Dígale, vamos a ser una iglesia triunfante en todo lo que emprendamos para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tenemos entonces que llegar a ser una iglesia triunfante. Pero resulta que para ser triunfantes necesitamos seguir las huellas de los que han verdaderamente triunfado. Necesitamos seguir los pasos de los que han triunfado en medio de sus vidas. Necesitamos ver el camino que nos han dejado aquellos que pelearon, aquellos que sufrieron, pero que llegaron a dónde, llegaron a la meta. Así que como iglesia necesitamos seguir entonces las huellas que dejaron hombres y mujeres que nos enseñaron que esas huellas que ellos dejaron, las dejaron porque tenían fundamentos en sus vidas, principios que aprendieron y aprendieron del mejor. Así que por eso, como digo, hoy vamos a ver un tema que he titulado Siguiendo las huellas. Siguiendo las huellas. Dígale a la persona que tiene a su lado, dígale, vamos a seguir las huellas. Te invito ahí a que donde tú estás, por un momento, cierra tus ojos ahí donde estás y digas conmigo al Señor, Señor, necesito que tú me hables. Dile, Dios, necesito que tu palabra toque mi vida. Dígale, Señor, necesito un toque en mi corazón. Dile a Dios, necesito ser confrontado, Señor, con tu palabra. Dile, Dios, gracias. Gracias, amado Dios. Dile, gracias, amado Dios. Amado Dios, dile gracias. Quiero que cantemos esta canción con el Señor y le digamos, Dios, gracias. Gracias. Gracias, Dios. Mi manantial eres tú. Tú llenas todo mi ser. Santa es mi fuente de amor. Y eres mi adoración. Dile, Dios, gracias. Dile, gracias, Padre. Dile, mi fuente es tú, mi fuente de amor. Mi fuente eres 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 tú, dile, Señor, mi fuente de amor eres tú, Dios. Oh, mi fuente eres tú, Señor. Dile, mi manantial, Señor, eres tú, Dios. Dile, mi manantial eres tú, Dios. Mi manantial eres tú, Dios. Aleluya. Dile, Dios, gracias. Gracias, Padre. Quiero que tú seas mi fuente, Dios.
Mi manantial eres tú, eres mi fuente, mi ser, sanaste mi corazón, eres mi adoración, mi manantial eres tú, llenas todo mi ser, eres mi fuente de amor, eres mi adoración. Dile, Dios, gracias. Tú eres mi adoración, Señor. Dile, tú eres mi adoración, Señor. Dile, tú eres mi adoración, Señor. Dile, tú eres mi adoración, Señor. Amén, Padre, y amén. Bonita canción, de verdad que la escuchaba y llenaba mi corazón. El Señor tiene que ser la fuente de nuestra adoración. El Señor tiene que ser la fuente de nuestra vida. Y estos días he estado mirando el libro de Hechos, porque Hechos, nos dice la palabra, es un libro que me habla de hombres comunes y corrientes. ¿De qué habla el libro de Hechos? El libro de Hechos habla de hombres comunes y corrientes, pero que hicieron cosas extraordinarias, porque le creyeron verdaderamente a Dios. Fueron hombres que transformaron ciudades, hombres que le abrieron el corazón a Dios y Dios vino y los cambió de una manera sobrenatural. Vemos hombres que perseguían a la iglesia y luego se convirtieron en hombres mártires de la iglesia. Hombres que eran temerosos y se convirtieron en hombres abanderados, pero porque le creyeron verdaderamente a Dios y dejaron huellas en la historia. Así que me preguntaba, ¿qué tenían esas personas que dejaron o marcaron la historia, que dejaron huella de éxito para que nosotros la siguiéramos? Y cuando empezamos a mirar a este grupo de hombres y a este grupo de mujeres comunes y corrientes, nos damos cuenta que esas huellas que dejaron por su testimonio, por su fidelidad y por su fe en el Señor Jesucristo y por muchas otras cosas más. Las dejaron porque fueron hombres que, aunque muchos eran toscos y ordinarios, permitieron que alguien los formara y formara en ellos fundamentos y principios que les ayudaron a cambiar, fundamentos y principios que les ayudaron a ver la gloria de Dios y las promesas de Dios cumplidas en cada una de sus vidas. Así que esas huellas que debemos cada uno de nosotros seguir muestran a estos hombres, hombres de principios, hombres con fundamentos. Los fundamentos, escuche bien, son necesarios. Y necesitamos tener fundamentos tan firmes que puedan sostener nuestra vida, fundamentos tan firmes y fuertes en los que podamos nosotros apoyar nuestras vidas. Esos principios que ellos tenían y que cada uno de nosotros también debemos tener. Son la razón de ser. Escúcheme bien, son la razón principal de la que nosotros, cada uno de nosotros, hacemos, por las cuales cada uno de nosotros hacemos las cosas. Esos fundamentos son la razón principal de cada una de nuestra vida, ¿cierto? Porque nosotros tenemos que llegar a cumplir en medio de nuestra vida esos fundamentos y esos principios para poder llegar a tener éxito en medio de nuestro corazón. Esos fundamentos tienen que formarse en nuestras vidas como un factor determinante para hacer las cosas en medio de los momentos que nosotros estamos viviendo. Conocí a una persona, fuimos amigos. Él no era una persona de buen parecer, todo lo contrario. Era alguien que dijo que no, alguien en una oportunidad dijo, me recuerdo, decía que no hay feos, sino bellezas raras. Así que mi amigo es una belleza rara.
Así que un día él nos contó una experiencia y quiero contar esa experiencia. Él tiene esposa y tiene una niña. Y él trabaja haciendo zapatos. Así que alguien en una oportunidad lo contrató para que le hiciera unos zapatos. Él le hizo los zapatos a esa persona y fue a la dirección que la persona le había contratado. Era un conjunto residencial muy bonito. Se veía que las personas que vivían allí tenían una posición económica favorable. Así que lo dejaron entrar porque él ya estaba registrado allí en la portería. Él llegó al apartamento, tocó la puerta y una mujer abrió y empezaron a conversar. Él le entregó el paquete de zapatos, ella le entregó el costo de lo que valían esos zapatos y siguieron la conversación. Pero resulta que de un momento a otro, la conversación de parte de la señora se volvió una conversación picante. Ella comenzó a seducirlo. Ella le propuso que durmieran juntos, que estuviera con ella. Vuelvo y repito, la condición de este hombre era su aspecto físico, no era muy favorable, ¿cierto? No era uno de los mejores aspectos físicos. Pero algo vio esta señora en mi amigo, algo vio en esa persona. Resulta que ella empezó a seducirlo y empezó a seducirlo y a seducirlo. Y esta mujer dijo una frase que le quedó marcada en el corazón a mi amigo. Y era la frase de que dijo, si eres hombre, entra. Tremendo, ¿cierto? Una pregunta, una frase muy tremenda llegó en ese momento en la vida de mi amigo. Así que él le respondió lo siguiente, escuche, él le dijo, soy hombre. Y le digo, ¿qué pasó? Él cerró la puerta, pero cerró la puerta con él afuera. ¿Sabe qué hace a un hombre tomar esa decisión en medio de su vida? Los fundamentos y los principios que él o ella tienen. Mi amigo es cristiano. ¿Cuáles son los fundamentos y cuáles son los principios que en nuestra vida hay para llegar a tomar decisiones correctas o incorrectas en cualquier momento? Así que vuelvo y reitero, los fundamentos. Esos fundamentos actúan como un factor determinante en el momento de hacer algo. Estos hombres de los que le quiero hablar tienen algunas características importantes. Y el libro de Hechos menciona una de ellas. Dice la porción bíblica que leíamos, cuando llegó el día de Pentecostés, ¿estaban qué? Todos unánimes juntos. Mire al que tiene a su lado y dígale, todos estaban juntos. Ahora usted me preguntará, pastor, pero ¿dónde habla aquí de fundamentos? Ya te lo voy a decir. En el capítulo número 1, desde el verso 6, 7 y 8. El Señor Jesucristo les habló eso a esos mismos hombres y aquí es donde empezamos a descubrir algunos de los fundamentos que dice el Señor Jesucristo. Mire, quiero leer a favor de usted versículo número 6 en adelante. Dice, entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Escuche eso, mire cómo dice, verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y si usted se devuelve al versículo 4, nos devolvemos al versículo 4, mire lo que dice el 4. Estaban juntos
estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Por favor, allí donde estás, levanta tu mano por un momento. Levantemos nuestra mano por un momento y digamos así: el Señor Jesucristo les mandó que no se fueran. ¿Qué les mandó el Señor Jesucristo? Les mandó que no se fueran. Mira por un momento al que tienes a tu lado y dile: les mandó que no se fueran. Dígale: les mandó que no se fueran. En el capítulo 2, ellos están en el lugar que el Señor les pidió que estuvieran. ¿Sabe qué me habla esta porción bíblica? Aquí hay una verdad implícita y es la verdad de la obediencia. El principio, el fundamento de la obediencia. Se lo voy a decir. Lo dicen los muchachos, como dicen los muchachos: hacer cómo, hacer caso. El Señor les pidió y ellos están haciendo caso, están obedeciendo. Esto es un principio, esto es un fundamento que debe estar en medio de nuestras vidas. Todos los que estamos conectados deseamos que Dios nos bendiga. Deseamos que las promesas de Dios que Dios nos ha dado se hagan realidad en medio de nosotros. Todos tenemos promesas. Dios te ha hablado, Dios te ha dicho todo lo que quiere hacer contigo. Dios te ha hablado y te ha hecho ver y entender cuáles son esos proyectos que Dios tiene para con tu vida, para con tu casa, para con tu familia. Dios te ha permitido entender. No sé si Dios ha hablado a través de los devocionales que tienes a diario, que has escuchado quizás de pronto cada mañana o que has leído cada mañana. Si Dios te ha hablado a través de las predicaciones que has escuchado, no sé si de pronto ha llegado la palabra profética a tu vida, pero Dios nos ha hablado y nos ha dicho todo lo que Él va a hacer en medio de cada uno de nosotros. Si usted es de esos que dice: pastor, Dios no me ha dicho absolutamente nada, entonces te lo voy a decir ahora. El Señor ha dicho que te va a bendecir, que va a bendecirte y que va a prosperarte. El Señor ha dicho: hay bendición sobre la cabeza del justo, sobre la vida hay bendición, sobre tu casa hay bendición, hay bendición, hay bendición. Es lo que Dios nos dice a cada uno de nosotros, pero necesitamos tener fundamentos. Si queremos alcanzar las promesas de Dios, necesitamos tener fundamentos y necesitamos tener principios en nuestra vida. Las bendiciones y las promesas a nuestra vida no van a llegar de un momento a otro porque sí, van a llegar cuando hay fundamentos y hay principios en nuestro corazón. Dios les dijo: no se vayan, estén en Jerusalén, porque el Espíritu Santo va a venir sobre ustedes. Así que ellos se van para Jerusalén y están allí esperando que la promesa se haga realidad. Y en ese esperar hay obediencia. Escuche qué es lo que hay. Hay obediencia. Mire al que tienes a tu lado y dígale: hay obediencia. Tú y yo debemos obedecer. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que obedecer. Aprender de los fundamentos, aprender de los principios, es un proceso. Esto no se aprende de la noche a la mañana. Como padres, educamos a nuestros hijos y le enseñamos a nuestros hijos lo que es correcto. No cogemos a nuestros hijos y les decimos: venga, hijo, diga esta vulgaridad. No. Hay gente que lo hace. Mucha gente toman a sus hijos y les dicen: repitan groserías, pero nosotros no, porque nosotros tenemos fundamentos. Queremos enseñarle a nuestros hijos buenos principios. Eso es lo que debemos enseñarle. Conmigo lo hicieron también.
A mí me enseñaron principios. De niño recuerdo ir a la casa de un amigo, y en la casa de mi amigo tenía muchos juguetes de los cuales yo no tenía. Pero resulta que al llegar allí, cierto, a la casa de mi amigo y ver esos juguetes, recuerdo que traía a mi memoria de que yo cogí uno de los juguetes y lo apreté muy fuerte en mi mano porque no lo tenía y yo estaba contento, y como pude lo guardé en el bolsillo y me fui para la casa corriendo. Pero resulta que al llegar a la casa, mi padre vio que era lo que yo llevaba en los bolsillos, o que traía algo que no era mío. Y lo apreté y duro en la mano, ¿cierto? No era muy grande, pero lo apreté. Y lo escondí, y yo iba muy contento entonces para mi casa, contento y celebrando. Y cuando llegué entonces allí a la casa, al llegar a la casa, mi papá vio lo que había llevado y lo que yo tenía. Estaba esperándome. Y recuerdo que me preguntó, ¿de dónde trajo eso? ¿De dónde cogió eso? Él lo notó. Y como niño, uno empieza, ¿cierto?, como a tartamudear. Uno no sabe qué decir. Entonces le dije, me lo encontré. Pero resulta que él me dijo, ¿de dónde se lo encontró? Y no sabía entonces qué decirle. Y yo dije, no, me vi confrontado. Y ya llegó el momento en que le dije, no, lo cogí y me lo traje de la casa de mi amigo. Mi papá no me dijo, tan avispado el niño, qué inteligente me salió este muchacho. No, resulta que él inmediatamente, él me dijo, vaya y devuelva ese juguete. Ese día aprendí un principio. ¿Sabe cuál es el principio? La honestidad. La honestidad. Y yo salí corriendo, no salí corriendo, me fui como despacio, y yo iba caminando a entregar ese juguete, pero algo me decía, volteé a mirar atrás. Y cuando volteé a mirar atrás, mi papá venía atrás con el incentivo. ¿Sabe cuál es el incentivo? La correa. Y yo, como pude, aligeré los pasos, mejor dicho, se me quitó la parálisis de los pies y aligeré los pasos, llegué y golpeé, y con pena y vergüenza le dije, mire, yo tomé este juguete. ¿Qué aprendí ese día? ¿Qué principio? ¿Qué fundamento? La honestidad. Hoy no saben cuánto, tengo muchos años, pero ese principio aún ha permanecido. La honestidad. La palabra de Dios dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Qué debemos hacer? Instruir a nuestros niños en el camino, y aunque sean viejos, no se van a apartar de él. Principios, fundamentos. Mira, ellos aprendieron el fundamento de la obediencia. Lo aprendieron, y lo aprendieron del mejor maestro. Lo aprendieron de Jesucristo. Él les empezó a enseñar desde lo más sencillo, y con el tiempo fueron afirmando esos fundamentos en medio de sus vidas. Esos principios, esos fundamentos y esos principios que usted y yo necesitamos también tener en nuestra vida y en medio de nuestro corazón. El profeta Isaías dice, aprended a hacerlo bien, versículo número 16. Capítulo 1, versículo 16 de Isaías dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. ¿Qué tenemos que hacer? Aprender a hacer el bien. Dígale el que tiene a su lado, dígale, necesitas y necesito aprender todo lo que es bueno. Pero no es fácil aprender buenos fundamentos. No es fácil por muchos motivos. Y quiero mencionarte algunos. Los discípulos, tenían unos determinados esquemas mentales cuando se unieron a Jesús.
Ellos no eran buenos, ellos no eran santos, ellos no tenían unos esquemas mentales en medio de sus vidas que les hacían vivir vidas naturales. Así que ellos lo que oyen, lo que ven, ellos lo interpretan según esos esquemas o conocimientos que ellos tienen. Te quiero explicar esto. Debido a esquemas mentales, lo que ellos ven u oyen, lo interpretan. Hay gente que ve u oye cosas y las interpreta mal. Hay gente que ve cosas y cree que son cosas malas y cree que son cosas buenas. Ven pornografía y tienen esquemas mentales contrarios y creen que la pornografía es buena. Esquemas mentales contrarios y creen que la pornografía entonces, ¿cómo es? Es buena. Escuchan cosas desagradables y creen que es el mejor consejo porque hay algo metido en su cabeza. Así que enseñan lo que es bueno y creen que no es tan fácil. Porque estamos viciados a cosas incorrectas. Pero el Señor Jesucristo les va a enseñar a ellos y va a cambiar los esquemas incorrectos y va a colocar los esquemas como correctos. Nos han enseñado a obedecer, nos han enseñado a hacer lo que queremos, pero el Señor Jesucristo los abrazó a ellos y les dijo, les voy a enseñar los fundamentos correctos y uno de ellos es a obedecer. ¿Cuánto tiempo estuvo Jesús con sus discípulos? 3 años y medio, 3 años largos. Estuvo con sus discípulos allí enseñándoles fundamentos, enseñándoles a tener carácter, enseñándoles a tener firmeza. Cuando llegamos nosotros a la iglesia, cuando recibimos a Dios en nuestro corazón, Dios empezó a cambiar los fundamentos en medio de nuestra vida. ¿Cierto? En medio de nuestro corazón empezó a cambiar los principios. Las cosas incorrectas en nuestra vida empiezan a salir y Dios empieza a enseñarnos las cosas correctas, los fundamentos correctos. Ahora, como nos enseña el Señor lo que es correcto, le voy a decir cómo le enseñó a Pedro, a Jacobo, a Juan, a todos los discípulos lo que es correcto. Por favor, vaya conmigo a Lucas capítulo número 8. Lucas capítulo número 8. Este pasaje nos habla de algunos episodios bien interesantes. Y escuche este episodio que nos habla Lucas capítulo número 8, versículo número 22. Lucas capítulo número 8, versículo número 22. Dice el verso 22 de Lucas capítulo 8. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. ¿Qué hizo Jesús? Se durmió y se desencadenó una tempestad, de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, mírenme por un momento. El asunto está como terrible. Hay una tempestad. Ellos están en el lago. La tempestad enfurece el lago y estaban que se hundían. Así que es un buen momento en el que Jesús toma para enseñarles que fundamentos y principios que hacen que las promesas se hagan realidad. Y les va a enseñar no como nosotros habitualmente enseñamos, cátedra, quizás de pronto con una cartilla. No, él les va a enseñar de una manera muy diferente. No se le olvide que Lucas dice que Jesús hizo y enseñó.
Así que Jesús les va a mostrar con el ejemplo. Dice la Biblia, mire, escuche lo que dice. Dice, y despertando él, reprendió el viento y las olas, y cesaron, y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? ¿Quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedece? Escuche esto, iglesia. Jesucristo se para y reprende la tempestad. Y la tempestad, ¿qué pasa? Desaparece. Así que los discípulos hacen una pregunta. ¿Quién es este que manda al viento, que manda a la tempestad? Y ellas le obedecen. Así que hay un ejemplo bien claro en esta porción bíblica. Jesucristo les está enseñando a ellos que la naturaleza le obedece a él. Mira el que tienes a tu lado y dile, ¿quién es el que aún la naturaleza obedece? ¿Quién es el que aún la naturaleza le obedece? La pregunta, hermanos, no se centra en la naturaleza, sino en quién es él. Que la naturaleza, dice, le obedece, los vientos, la tempestad le obedece. Otra porción que está ahí, el endemoniado gadareno. Llega Jesús y hay un endemoniado ahí como con 3,000 demonios metidos dentro de él, en medio de este hombre. Y el Señor Jesucristo reprende a los demonios y los demonios se van. ¿Quién es este que aún la naturaleza le obedece? ¿Quién es este que aún los demonios le obedecen? Finalizando esa porción de Lucas capítulo número 8, está el ejemplo de la hija de Jairo. Una niña de 12 años que murió, que Jesús va a la casa de Jairo y llega donde está el cadáver de la niña y le dice a la niña, Talita Cumi. Y la niña, que es la niña, a ti te digo, levántate. Y el Espíritu dice, volvió a la niña y la niña vivió. ¿Quién es este? Es la pregunta. Que aún los vientos, que aún los demonios, que aún la muerte tienen que obedecerle. Así que les está enseñando. La naturaleza le obedece, los demonios le obedecen, la muerte le obedece. Así que ellos están entendiendo quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Es por eso, señores y señoras, que el libro de Hechos, cuando Jesús mandó, ellos obedecieron. Hay un principio, hay un fundamento que ellos entendieron. Debemos obedecer porque sabemos quién es Él. Cuando se obedece, cuando sabemos quién es Él. Si no sabemos quién es Él, entonces no se obedece. Quiero decirte algo. Escucha, si no sabemos quién es la autoridad, no estamos dispuestos a obedecer. Pero el fundamento de la obediencia debe de estar tan muy fuerte y arraigada en medio de nuestra vida para llegar a entender quién es Él. Debemos entenderlo, debemos comprenderlo, quién es Él. Por eso Jesús los pasó por varios momentos a los discípulos. La tempestad, está ese mar enfurecido, ese lago que está enfurecido, la tempestad, los vientos están que se hunden mientras Jesús está plácidamente durmiendo. ¿Quién puede dormir en una tempestad? Solamente Jesús, Señor. Solamente Jesús puede dormir en una tempestad. Y eso es lo que Él está haciendo para poder enseñarle a sus discípulos que aprendan a depender única y exclusivamente de Él. Para que entiendan quién es Él. Quién es este que aún los vientos y la mar le obedecen.
Empiezan a entender ellos. Luego los lleva a este otro pasaje, a ese otro cuadro. ¿Quién es este? ¿Quién es Jesús para nuestra vida? Mira la persona que tienes ahí a tu lado. O mírate a ti mismo y con tu mismo dedo o con el dedo dile a la persona, dile, si la naturaleza le obedece, si los demonios le obedecen, si la muerte le obedece, ¿usted por qué no le obedece? Y te voy a dar la respuesta, porque no conocemos muchas veces a Jesús. No conocemos muchas veces a Jesús. Puedes estar en la iglesia años sin conocerle. Puedes vivir diciendo que eres cristiano sin conocerle. Pero escucha, nadie que llegue a conocer a Dios, nadie que llegue a conocer a Dios podrá seguir viviendo de la misma forma y de la misma manera como personas corrientes. Nadie que llegue a conocer a Dios seguirá siendo el mismo. El que conoce a Dios empieza a tener fundamentos, empieza a tener principios que le cambiarán. Y uno de ellos, y creo el más importante, es la obediencia a Él. La obediencia a nuestro Dios es el principio más importante que en medio de nuestra vida debe haber. Se ha dicho por muchas oportunidades, el abecedario del cristiano no empieza por A, B, C, D, E, F, G. El abecedario del cristiano empieza por O, B, D, ser. Ese es el abecedario que debemos aprender en medio de nuestra vida constantemente. Cierra tus ojos ahí donde estás. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y nuevamente te digo, cuando Jesús le dijo a sus discípulos, quédese en Jerusalén, ya estaba el fundamento. Y ellos fácilmente obedecieron. Ellos fácilmente obedecieron. El Señor nos pasa por muchas situaciones y circunstancias en nuestra vida, porque Él quiere aprender, Él quiere darnos a entender que cada uno de nosotros obedezcamos, que entendamos quién es Él. Quiero preguntarte una vez más, ¿sabes quién es Jesús? ¿Sabes quién es Él? ¿Sabes quién es Él en el que hemos confiado, en el que hemos creído? ¿Sabes verdaderamente quién es? Conozco de muchas personas que fueron cristianos por mucho tiempo en la iglesia, pero llegó el momento y volvieron atrás al mundo. ¿Sabes por qué? Porque no sabían quién era Él. Si tú y yo sabemos quién es Él, podrán venir los peores momentos a nuestra vida y nunca nos vamos a apartar de Él. Siempre vamos a estar más sumisos, siempre vamos a estar más arraigados a su presencia, porque sabemos quién es Él, porque sabemos quién es Él. Él escogió a 12 para que estuvieran con Él y lo conocieran. No pueden haber fundamentos espirituales en nuestra vida si no conocemos a Dios y le hacemos Señor de nuestro corazón. El fundamento es esencial en nuestra vida. Por ello, como decía el título de esta palabra, de esta enseñanza, siguiendo las huellas, siguiendo las huellas. Digámosle al Señor, Dios, yo quiero seguir tus huellas, yo quiero seguir tu diario caminar, yo quiero seguirte a ti.
Caminar, Señor amado, por donde tú me digas. Caminar por donde tú deseas que yo camine, Señor. Dígale: Dios, quiero que tú seas el fundamento de mi vida. Si mi vida no está fundamentada sobre la roca que es Cristo Jesús, van a venir los vientos, van a venir las tempestades y van a derribar la casa fácilmente. Pero si mi fundamento está en Cristo Jesús, podrán venir las tempestades, podrán venir los vientos huracanados, podrán venir los terremotos, podrán venir los problemas, podrán venir las dudas, pero mi vida está fundada en Cristo Jesús y mi vida nunca va a ser derribada. Dígale: Dios, hoy quiero, Señor, invitarte como el huésped visible de mi casa, como el huésped visible de mi vida, que a través de mis hechos, que a través de mis actos, tú seas el que te ves, Señor amado, en medio de mi vida y en medio de mi corazón. Dígale: Dios, el fundamento tiene que ser arraigado en el corazón. Fundamentos que me lleven a ser mejor persona cada día para poder llegar al éxito al cual quiero llegar, Señor. Dígale: Dios, gracias. Gracias te damos por este día. Gracias te damos por la oportunidad de escuchar tu palabra. Y Dios, aunque sea una palabra sencilla, permite que sea, Señor, arraigada en mi corazón y me dé fuerzas para continuar en el día a día que empieza en esta nueva semana. Gracias te doy, Señor, porque la enfermedad es erradicada de los cuerpos. Ahora mismo declaramos sanidad sobre los cuerpos. Ahora mismo declaramos sanidad sobre las vidas. Ahora mismo declaramos soluciones en los problemas y en las necesidades que estén viviendo, Dios. Tú eres el fundamento de nuestra vida. Y si tú estás como fundamento en medio de mi vida y en medio de mi corazón, iré, Señor, de victoria en victoria y de poder en poder. Dios mío, muchas gracias. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea el honor, por los siglos de los siglos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.